27 de enero, Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, honramos la memoria de los 6 millones de miembros de la comunidad judía que perecieron en el Holocausto, y de las otras muchas víctimas del horror y de la crueldad premeditada sin precedentes. Nos honran con su asistencia la directora Patty con sus alumnos de tercero de secundaria del colegio Edmund Hillary y maestros que los acompañan. Asimismo, representantes de Yad Vashem México, les damos la más cordial bienvenida. Este año, la conmemoración llega en medio de un incremento alarmante de antisemitismo, del ataque contra una sinagoga en la ciudad de Montreal, de la profanación de cementerios judíos en Europa y en el sur de Israel. El más reciente, el ataque al Capitolio en los Estados Unidos, donde hubo personas con consignas que incitaban al odio racial. Este odio ancestral no solo perdura con firmeza, sino que se está intensificando. Somos testigos de la proliferación de grupos neonazis y de los intentos de reescribir la historia y tergiversar los hechos del Holocausto. Vemos cómo el fanatismo se propaga a la velocidad de la luz por las redes sociales. A medida que la Segunda Guerra Mundial se desvanece en el tiempo y el número de sobrevivientes del Holocausto disminuye, nos corresponde a nosotros extremar la vigilancia. Y como dijo de manera memorable el gran rabino del Reino Unido de bendita memoria, Jonathan Sacks, el odio que comienza con los judíos nunca termina con los judíos. Efectivamente, estamos viendo cómo la intolerancia se normaliza en la política, amenaza a las minorías, a la comunidad musulmana, a las personas migrantes y refugiadas, y en estos momentos de crisis mundial por la pandemia, se aprovechan de la ira y la ansiedad que aflora en un mundo cambiante. Ahora más que nunca debemos unirnos en la lucha por los valores universales y construir un mundo de igualdad para todos. ¿Cómo se llora a 6 millones de muertos? ¿Cuántas velas se encienden? ¿Cuántas plegarias se oran? Sabemos cómo recordar a las víctimas, su soledad, su impotencia. Contamos estas historias porque sabemos que el no escuchar o no desear saber conlleva la indiferencia y esta nunca es la respuesta. Estas palabras fueron pronunciadas por el fallecido escritor y ganador del Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, sobreviviente de los campos de concentración nazi y líder del movimiento de recuerdos a las víctimas del Holocausto, quien dedicó su vida a escribir sus imaginables vivencias, con el objetivo de sensibilizar a la humanidad y contar una historia que pudiera evitar la repetición futura de la crueldad de estos acontecimientos. El Holocausto fue uno de los acontecimientos históricos que más afectaron a la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Consistió en el genocidio de 6 millones de judíos y otros grupos como artistas e intelectuales, personas con discapacidad o con orientaciones políticas, religiosas y sexuales, grupos como los gitanos que no iban de acuerdo con la ideología nazi en Europa y eran consideradas razas inferiores que merecían ser aniquiladas en favor del progreso. El Holocausto evidenció la violencia, el resentimiento y el odio del que puede ser capaz la humanidad, pero al mismo tiempo proporcionó la creación de la ONU y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 1 de noviembre del 2005, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, se designó el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto, recordando así el día que el ejército soviético liberó en 1945 el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, en Polonia, uno de los campos más atroces del exterminio nazi. Este día es para recordar que el presente y el futuro son la consecuencia de nuestro pasado y por lo tanto nos concierne como humanidad dar testimonio de lo que ocurrió y como dijo Elie Wiesel, hay que advertir a la gente de que estas cosas pueden suceder y que el mal puede desencadenarse. En la ciudad de Jerusalén se encuentra el Museo Yad Vashem, institución israelí constituida en memoria de las víctimas del Holocausto. Su tarea es transmitir el aprendizaje y el legado que nos dejó el Holocausto a toda la sociedad, para que las futuras generaciones aprendan a aceptar los principios de diversidad en un marco de tolerancia. Esta organización cuenta con representaciones en diferentes ciudades del mundo, así como nuestra ciudad. Los invitamos a escuchar el mensaje de la maestra Nina Medres, presidenta de Yad Vashem México, quien nos dirigirá unas palabras. Yad Vashem México, Yad Vashem Israel, agradece su amable invitación a este magno evento por haber hecho posible nuestra participación a pesar
de las condiciones tan difíciles que el tiempo de hoy nos está presentando. Me pregunto, ¿acaso necesitamos tener una fecha? ¿Acaso el mundo ya olvidó? ¿Acaso ya no hay memoria de recordar lo que la humanidad se hizo a sí misma? ¿Acaso no nos acordamos de nuestros 6 millones de hermanos, mujeres, ancianos, hombres, niños, sobre todo niños, 1,5 millones de niños, que el único pecado de todos ellos fue nacer y ser judíos? La máquina de muerte de los nazis trabajaba a todas horas, a toda velocidad y con toda eficacia. ¿Y por qué? ¿Por qué el mundo lo permitió? ¿Por qué el mundo cayó y no hizo nada? ¿Por qué a nadie le llegó los gritos del dolor, de la desesperación? El mundo siguió de la misma manera que lo describe Chaim Nachman Bialik en su poema Al Ashchita, que escribe después del pogrom en Kishinev. Dice, y el sol salió, y el trigo floreció, y el mundo su camino tomó. Hoy nos tenemos que detener por un momento, asegurarnos que el mundo no puede seguir girando, el sol no debe de seguir saliendo y el trigo tampoco tiene que florecer cuando se cometen este tipo de atrocidades. Por eso les pedimos, no se callen, tomen la responsabilidad, enséñenlas de generación en generación. Nosotros tenemos que ser esta voz, la voz en fuerte de todas aquellas voces que fueron silenciadas. Que esto no vuelva a suceder jamás. Elie Wiesel, hace unos años, ya siendo grande, escribe un artículo antes de Rosh Hashanah donde lo nombra Let's Make Up. Vamos a contentarnos. Ya entendí que Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Mauthausen no fueron hechos por Dios, fueron hechos por el hombre. Así que mi cuenta es con mi prójimo. Mi prójimo es el que está responsable de mi bienestar. Nos queda reflexionar sobre una de las ceremonias que presenció el Rabbi Israel Lau en Auschwitz, el día de la liberación de Auschwitz, en donde dice, nosotros somos el consuelo, nosotros somos la venganza. Somos el consuelo porque somos el consuelo porque existimos, somos el consuelo porque podemos levantar nuestra voz y somos la venganza que vamos a hacer todo lo posible, que la memoria de todos esos seres humanos, de todos nuestros seres queridos, que jamás se olvide. Es nuestro compromiso, es nuestra responsabilidad para generaciones. Muchas gracias. Año ha sido difícil para nosotros y nos ha mostrado por qué la educación del Holocausto se necesita más que nunca. Mientras nos enfrentamos a la pandemia del COVID-19, hemos visto cómo han crecido las ideologías racistas en el mundo. Mitos conspiratorios falsos sobre grupos minoritarios se han expandido como incendios. Las plataformas de redes sociales se han atiborrado de contenidos dañinos. Podemos sentirnos sobrepasados y hasta atemorizados por estos. En enero del año pasado se cumplieron los 75 años de la liberación de Auschwitz, pero es claro que la historia de cómo se llegó hasta allí es lo que debe de ser compartido mundialmente. El Holocausto, el asesinato de 6 millones de judíos por los nazis y sus colaboradores, no ocurrió de repente, fue el producto del odio y del silencio colectivo, de una maquinaria de aniquilación bien articulada y premeditada. Ahora más que nunca debemos unirnos para recordar el pasado, para construir un mejor futuro para todos. Debemos priorizar la verdad sobre las mentiras, la tolerancia sobre los prejuicios, la empatía sobre la indiferencia, el conocimiento sobre la ignorancia. Puede ser entonces que lograremos detener la gran maquinaria de propaganda en este mundo, como lo es el mal uso de Facebook, Twitter, Instagram,
entre otras redes sociales. Así, salvar la democracia y tener un lugar para la libertad de expresión. Como dijo Sacha Baron Cohen, freedom of speech is not freedom of reach. La libertad de expresión no tiene que ir acompañada de la libertad de alcance a otros. La información que se transmite a través de las generaciones termina siendo un testimonio que nos permite acercarnos a la verdad y a los horrores que se dieron en esta época de la historia. Veamos el siguiente video que elaboramos para ustedes con el fin de que reflexionemos. Los poderosos son los que reinan y se encargan de contar la historia, mientras que los débiles son dejados a un lado. Los pastores los llaman ovejas negras. Era una mañana como la de un día cualquiera, o al menos eso pensaba yo. Todo iba normal, nada parecía fuera de lugar, hasta que aparecieron esos hombres, los nazis, que nos obligaron a abandonar nuestro hogar. Yo estaba asustado y no comprendía lo que pasaba. Nos llevaron a una estación de trenes. Estaba llena de personas. Ahí solo se escuchaban gritos y llantos de dolor. En aquella estación nos obligaron a subir un tren, sin saber cuál sería nuestro destino. Mi padre me cubrió los oídos y me abrazó. Me dijo que todo estaría bien. Cuando me calmé, me dijo que nos encontrábamos en un campo de concentración llamado Theresienstadt y que estaríamos ahí por un largo tiempo. Cuando me liberaron, pude comprender lo que había estado pasando todos estos años. No podía creer que todo lo que nos habían hecho sufrir era tan solo por ser diferentes, solo por ser judíos. Mi opinión acerca de la libertad de expresión está basada en el respeto a los demás y de cuidar, no lastimar a otras personas, ni de herirlas, ni de provocar violencia entre las personas. Como judíos hay algo que siempre nos ha seguido, y esto es el antisemitismo. Seguimos escuchando de que hay brotes antisemitas, racistas en muchas partes del mundo, cuando después de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial creíamos que la humanidad ya había aprendido y finalmente nos damos cuenta de que eso no es verdad, sigue fomentando el daño hacia otros pueblos, por lo que creo que deberíamos de pensar qué es lo que estamos haciendo como humanidad.
La responsabilidad importante que hay que recalcar es que tenemos que ser cuidadosos de no decir verdades a medias, de no manipular, de no difamar. En la carrera estudiantil, allá por secundaria o preparatoria, cuando empezamos a entregar trabajos a los maestros que nos obligan a presentar fuentes, argumentos, a citar lo que estamos diciendo, cuando nuestra obligación principal es sustentar absolutamente todo lo que decimos. Sí tengo comentarios antisemitas en YouTube, en mi canal de YouTube, en mis videos, ustedes mismos los pueden ver. Pero ¿saben qué? Muchos de estos comentarios antisemitas tienen su base en la ignorancia. Y esa es la que hay que combatir, la ignorancia. Aprovechemos y disfrutemos la libertad de expresión, pero siempre siendo conscientes de la responsabilidad que esto conlleva. Aunque suene extremista, vivimos en un mundo donde todos los días matan ovejas negras. No lo digo yo, ellos lo dicen. ¿Qué se siente que te maten por tu color de piel? ¿Qué se siente que te maten por tu nacionalidad? ¿Qué se siente que te maten por tu género? ¿Qué se siente que te maten por tu religión? ¿Qué se siente que te maten por tus creencias? ¿Qué se siente que te limiten a ser quien eres? Nos sentimos empáticos y nos ponemos sentimentales cuando vemos a un niño con cáncer, pero cuando llega la hora de actuar, bajamos la cabeza y no hacemos nada. La libertad de expresión hoy en día es algo tan frágil y dudo que realmente entendamos su importancia en nuestras vidas. Crees que respetas y eres tolerante, pero ni siquiera conoces a las personas que juzgas día a día por ser diferentes a ti. Son las diferencias las que adornan los países y crean la diversidad cultural. Hay una palabra en camboyano que significa la época en donde no existe la coexistencia, en donde el simple hecho de una expresión ajena a la tuya te molesta porque es diferente. Pero cada quien aprende y se lleva lo que quiera, tienes la libertad de hacerlo. Pero de lo que no tienes la libertad es de apagar la voz de los demás para que la tuya sea más escuchada. Creo que tu libertad acaba cuando matas a una oveja negra. Piénsalo. Tal vez algún día lo comprendas. Para terminar la ceremonia, encenderemos 6 luminarias en recuerdo de las víctimas asesinadas en el Holocausto. Prendo esta vela por la memoria, para no olvidar. Prendo esta vela por la inclusión de todo género humano sin distinción. Esta vela es por la conciencia, para impedir los discursos de odio y de discriminación. Prendo esta vela por el respeto al prójimo y la diversidad. Prendo esta vela por la responsabilidad, para no quedarme callada. Prendemos esta vela por la unidad, para luchar en conjunto por el bien de la humanidad. Damos por concluida esta ceremonia, comprometiéndonos todos para crear conciencia, unidad y responsabilidad, para asegurar nuestra libertad y nunca dejar de alzar nuestra voz. Por eso y por mucho más, tenemos la obligación de recordar día a día que estamos aquí para hacer este mundo mejor. We remember. Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me sufra
¿Por qué resistimos tanto dolor? ¿Para qué sobrevivimos al nazismo? Para transformar el sufrimiento en aprendizaje. Nos sacaron de nuestras casas. Nos separaron de nuestras familias. Nos confinaron y nos marcaron. Pero estamos acá. Somos las voces de todos los que no pudieron hablar. Nosotros recordamos. ¿Ustedes? Canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apaguen el sol. Canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos de amor. Canto para que se escuche mi voz, y yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz, y yo por si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor.